En Chile hay tres izquierdas, no hay dos. ¿Ya? Hay una izquierda progre que depende filosóficamente de la escuela de Frankfurt, Berkeley, etcétera, ¿ya? Que podríamos subsumar en la parte más grande del Frente Amplio. Después, y algunos elementos en el Partido Comunista, ¿de acuerdo? Especialmente los más jóvenes, ojo. ¿Ya? Después tiene la izquierda marxista tradicional, ¿ya? Revolucionaria a la antigua, la de los paredones. Y esa izquierda está compuesta por el Partido Comunista, el resto del Partido Comunista, la base del Partido Socialista, no necesariamente su cúpula, pero sí la base, una buena parte de la base del Partido Socialista. Y last but not least, y esa es la fuerza de choque que tiene efectivamente esa izquierda revolucionaria, la gente en torno al PT. Ustedes se preguntarán quiénes son, bueno, los da unos Tótoros, el señor Artes, etc. La izquierda marxista revolucionaria depende directamente de Caracas, ¿ya? La izquierda progre depende de Washington. Y lo que queda de socialdemócratas, que son tres gatos, tiene sus referentes políticos más bien en Europa. No, muchas gracias, bienvenidos al Nacional Libertario. Estamos haciendo este programa en conjunto con Esfera Pública y por supuesto nos acompaña el last but not least, dicen por ahí, ¿no? Axel Kaiser, nuestro hermano, de quien estamos naturalmente especialmente orgullosos. Así que, porque, bueno, seamos bien honestos, ¿cuántos intelectuales de renombre internacional tenemos en Chile? No son tantos, y especialmente no son tantos desde la derecha. Así que, Vanessa, Axel, muchas gracias por acompañarnos también en el Nacional Libertario. Feliz de estar con ustedes dos, así que una gran oportunidad para compartir en esta cruzada literalmente contra todos los zurdos que quieren destruir nuestro país. Así es, una de las noticias, bueno, este programa se llama Sin Picarse y de lo que se trata es de que cada uno explica con qué está picado, qué es lo que lo tiene picado. No es que nos peleamos entre nosotros, sino que qué es lo que nos tiene picado. Nuestro querido diputado Gonzalo Carrera, que hasta el último programa la semana pasada era copanelista con nosotros, les tiene un mensaje a los telepensantes porque él está cambiando su forma de vida y los quiere mucho y de repente también lo vamos a volver a invitar, pero ha sido entonces Johannes el que ha aceptado la invitación a que hagamos este programa todos los jueves con entonces él, Sin Picarse, el Nacional Libertario, Esfera Pública, y decirle entonces a Axel lo convidamos porque sabemos que esta es la primera vez que estamos los tres juntos y que Axel nos puede hacer un tremendísimo aporte desde cómo él está viendo, más allá de digamos, lo que está pasando al interior de este país, cómo él está viendo el desarrollo, cómo lo estás viendo tú, Axel, de esta nueva derecha que emerge frente a esta izquierda progresista que tiene unos tintes de construcción bastante importantes con los que está implosionando nuestra sociedad a través de un proceso que Jan Hershey dice es de subversión. Si quieres partemos por ahí y de ahí vamos con el tema nacional. ¿Quieres que comparta el video de Gonzalo? Ya, pues démosle a Gonzalo el espacio entonces para que lo puedan oír y vamos entonces con la pregunta a Axel. Queridos telepensantes. Bueno, ustedes saben, porque yo lo he dicho varias veces en los programas que hemos hecho en este canal Esfera Pública junto a Vanessa Kaiser, es que quiero retirarme de la política. La política ha traído muchos costos familiares. A nadie en mi familia le gusta que yo esté en la política. De alguna manera, la política entra en las vidas no solo de uno, sino que de toda la familia de distintas formas, todas ellas generalmente perjudiciales. Y entre escoger entre la política y la familia, prefiero escoger la familia. Y esta ha sido una linda experiencia. Ha sido muy entretenido y satisfactorio conocer a mucha gente, especialmente a Vanessa, con quien he compartido en Radio Agricultura y en este espacio que ustedes nos han dado en Esfera Pública. Y una manera de retirarme de la política es dar el paso al costado también en el programa que hacemos junto con Vanessa y en el que yo participaba todos los jueves. Como una manera de ser consecuente con mi decisión, es que también voy a ir dejando los otros espacios políticos en los que participo.
Así que le deseo a Vanessa y a todos ustedes lo mejor. Y voy a seguir de alguna forma privada, colaborando en lo que me pidan, para que Chile siga siendo un país libre, soberano, libertario, con un Estado pequeño y un sector privado enorme. Y donde se respeten los valores y las decisiones individuales de cada uno, para que cada uno pueda, desde sus habilidades, construir un país mejor. Muchas gracias por su sintonía. Muchas gracias, Vanessa. Y los quiero mucho. Será un hasta luego. Bueno, es hasta cuando Dios quiere en realidad. Axel, la pregunta, necesitamos saber, ilumínanos, ¿cómo va? Porque sabemos que lo que pasa en Chile es al final el rebote también de lo que pasa en Estados Unidos, de lo que pasa en Europa, etcétera. ¿Cómo estás viendo tú el escenario? Estás silenciado, tienes que silenciar. Sí, hay un abierto conflicto, yo diría, hoy, que después de un avance absoluto de las ideas de izquierda en Occidente, y las secuelas se están viendo también. En Inglaterra tiene hoy una situación de descontrol en que grupos migrantes y grupos locales están entrando a combatir ya físicamente en las calles. Esto a propósito del asesinato de 3 niñas a manos de un hijo de inmigrantes en Inglaterra, niñas de 10, 9, 8 años, de esa edad más o menos. Y obviamente las tensiones vienen acumulándose hace tiempo y también se está produciendo un fenómeno en que la policía inglesa está respaldando, por supuesto, a los inmigrantes y a los grupos de ultraizquierda. Entonces están metiendo presa a la gente que manifiesta en las calles en contra de la migración masiva y lo están apaleando mientras protegen a los grupos de musulmanes, hombres jóvenes que andan además con machetes y cuchillos, atacando a los locales. Ahora, también ha habido, por cierto, destrucción de restaurantes, de tiendas de inmigrantes que probablemente son totalmente inocentes en todo esto. Entonces, al nuevo primer ministro británico, que es un progresista de izquierda de lo más patológico que pueda producir ese parásito mental, que es básicamente toda la ideología progresista, se le dice two-tier, porque obviamente la policía aplica una vara para un grupo que son los locales y aplica otra vara para los grupos de inmigrantes que están ahí. Y además están metiendo presas a un montón de gente por opinar en redes. Entonces el primer ministro británico salió a decir que la culpa era de Elon Musk porque X permitía que se subiera la verdad que los medios de prensa no están mostrando. Y también salió a decir que obviamente todo esto era producto de grupos de extrema derecha, en circunstancias que no es así, y el mismo este primer ministro laborista que tienen ahora había salido a defender cuando George Floyd murió a manos de la policía en Estados Unidos, que no está tan claro si fue la policía que lo mató o no, pero finalmente fue condenado. Que estaba perfecto, básicamente, todos los riots y las revueltas de los afroamericanos y de otra gente, porque no eran solo afroamericanos que destrozaban las ciudades allá en Estados Unidos. Entonces, esto es un síntoma de una descomposición muy profunda, que a mi juicio va a terminar en una balcanización de Occidente, en guerras civiles, probablemente como las que ya estás viendo de baja intensidad, o en una degeneración nada más que dictatorial, que hoy día Inglaterra se parece cada vez más, obviamente no es una dictadura de topo y lomo ni todo eso, no podemos decirlo, pero se parece cada vez más a un autoritarismo woke, a un autoritarismo de izquierda, en términos de la censura de libertad de expresión, de que la policía te va a buscar a la casa porque posteaste algo que no le gustó a la gente izquierda y todo eso. Por otro lado, mismo en Inglaterra ha habido una reacción en contra del movimiento trans, que tiene que ver con esto del Cass Report, que salió a mostrar que era un crimen básicamente lo que estaba haciendo con todos los niños, los que estaban hormonalizando y que estaban destruyendo sus vidas sin ninguna evidencia científica. Y ahora se paró todo eso en Inglaterra, por lo menos el NHS ya no lo hace y creo que los fondos públicos se cortaron a todo este tema.
y hubo una corte, un tribunal en Inglaterra que también reafirmó esta decisión, o decisiones de este tipo que se están tomando allá. Entonces, bueno, tienes todas estas reacciones que van primero de mano de un lado, después van del otro lado, y me parece que solo un lado puede ganar nomás. ¿Sí? Aquí hay una parte que quiere destruir la civilización occidental completamente y otra que la quiere preservar. Y la pregunta es, ¿cuál de las dos va a prevalecer en el mediano y largo plazo? Como en todos los conflictos, tú tienes avances de un lado, retrocesos del mismo lado, avances del otro lado y así sucesivamente. Vamos a ver si la reacción que hoy día se está dando, a propósito también de los Juegos Olímpicos, en que la final de boxe es entre dos hombres, la final femenina de boxeo es entre dos hombres, con cromosoma XY, digamos, o sea, un chino y este tipo de Argelia que lo habían censurado, no lo habían dejado participar en el Mundial de Boxeo anterior precisamente porque era hombre. Y ahora resulta que es un escándalo mundial que le ganaron a todas las mujeres, obvio, y ahora la final es entre ellos por la medalla de oro y plata. Entonces, todas esas cosas están generando bastante reacción, yo diría asqueo, porque esta es la imposición también de una élite a todos los demás, y eso es lo que hay que decir con toda claridad. Esto no es que la mayoría de la gente esté de acuerdo, aunque hasta cierto punto influye. Así que, bueno, es incierto el destino de Occidente, quedándose en todo este análisis, al menos de lo que es la Europa occidental, el mundo anglosajón, porque Europa oriental no tiene estos problemas. O sea, Europa del Este, Hungría, en general Polonia, República Checa, todos esos países excomunistas son más sanos desde este punto de vista, no están tan infectados. Así que ese es lo que te podría decir a modo de introducción. Lo que sí no había antes, hace 10 años o 7 años, es el nivel y la envergadura de la reacción que tienes hoy. Eso no existía. Hoy día ya mucho más gente se atreve a decir esto es una vergüenza. O sea, esto no puede seguir. Y eso es una buena señal. Y en Chile tenemos varios avances, Johannes, de los progres. Yo veía lo de los profesores, ahora el paro que hicieron para que se haga una especie de ley Zamudio para el interior de los establecimientos educacionales. Y la cuestión es bien, no sé cómo lo ves acá tú. A ver, yo creo que sí, nosotros hemos cambiado o logrado cambiar hasta cierto punto el discurso. No siempre hemos sido capaces de parar toda la legislación y de hecho, debido a lo masivo de todas las iniciativas legales que están metidas dentro del Congreso, más de una se nos ha pasado, porque no la hemos identificado con tiempo. Ahora, paramos la ley Zamudio 2.0, que era probablemente la amenaza más grande para la libertad que haya conocido Chile desde, bueno, el proyecto constitucional de lado, ¿no? Desde Salvador Allende. Habría sido el fin de la libertad de expresión en nuestro país. O sea, era una cuestión peligrosísima. Ahora va a comisión mixta en el Senado porque se rechazó completo en la Cámara Baja. Yo estoy esperando ir también a esa comisión mixta para pelearlo y terminar de enterrarlo. Pero no creo que se deba salvar nada de esa porquería de proyecto que por lo demás lo inició Sebastián Piñera en su gobierno, así como inició la mayoría de las legislaciones. No nos equivoquemos, la ley Karin, la ley antihombre, esta ley, todas estas cuestiones se iniciaron en el gobierno de Sebastián Piñera. ¿Ya? Lo que estamos tratando de corregir aquí son todas iniciativas que se iniciaron en el gobierno de Sebastián Piñera y alguien se tiene que hacer cargo de la responsabilidad, porque ahora tenemos que votar en contra de iniciativas que originalmente quizás no eran tan extremas, pero que iban en la misma dirección, ¿ya? Que es el problema esencial que hemos tenido durante todo este tiempo, una deriva totalitaria, autoritaria, antilibertaria de todo el sistema político. Y estamos hablando también de peleas que yo estoy dando en este momento contra la utilización de sistemas de inteligencia artificial para el control de los ciudadanos. La gente no sigue el trabajo que estoy haciendo en ciencia, en la Comisión de Ciencia, o la pelea que di para impedir el uso de los sistemas de identificación biométrico en los estadios con una base de datos nacional. Ahora la van a utilizar igual en los aeropuertos para vuelos nacionales. No hay que equivocarse, estas cuestiones no se hacen por casualidad.
¿ya? El hecho de que tú tengas piénsenlo de la siguiente manera. Esto, por un lado, tú tienes la ofensiva ideológica y por otro lado, tú tienes un sistema que al mismo tiempo que aumenta los niveles de criminalidad, voluntariamente yo creo, desde el sistema, aumenta los niveles de criminalidad importada y permite la criminalidad en el país, empieza a ofrecerle a la población entregar sus libertades y sus derechos fundamentales a cambio de algo de protección. Y eso es por diseño. Eso es por diseño. Si ustedes quieren ver lo que está pasando en Inglaterra, no se equivoquen. Hace 10 años atrás empezaron los ataques con cuchillos, empezaron los ataques armados, aumentó la delincuencia sideralmente en Londres y en otros lugares de Inglaterra. ¿Cuál fue la reacción del gobierno inglés? Quitarle las armas a los ciudadanos ingleses honestos. Miren dónde están ahora. Exactamente, y eso también lo hicieron en Venezuela. En Venezuela también le quitaron, desarmaron a la gente, y a mí me impactó mucho esta noticia, Johannes, de los exonerados, de que le lograron, digamos, por lo menos en una primera instancia, al parecer podríamos tener la esperanza de que los falsos exonerados no siguieran siendo mantenidos con los bolsillos de todos los chilenos, y eso yo creo que es lejos la noticia más potente que he leído, como una pequeña victoria frente al abuso permanente de esta izquierda que una cara dura impresionante, esa es la verdad. Ahora, no nos equivoquemos con ese proyecto, ese es un proyecto de resolución, es parte de un trabajo preparatorio, ¿de acuerdo? Porque el proyecto de resolución no detiene el pago de los falsos exonerados. Ahora, para la ley de presupuesto, es donde vamos a ver cómo lo hacemos, porque miren la carajada que hicieron. Pusieron los pagos de los exonerados políticos en la misma bolsa presupuestaria que las pensiones de gracia, por ejemplo, que las jubilaciones, las pensiones en general del antiguo sistema de normalización previsional. Entonces, si yo corto esa glosa porque voto en contra, dejo no solamente a los exonerados sin plata, sino que dejo también a la niña que está en condiciones terminales y va a fallecer pronto y recibe una pensión de gracia, etcétera. Es decir, lo amarraron ahí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, déjense sorprender porque yo normalmente en ese sentido soy algo creativo, pero algo vamos a hacer para que se detenga ese pago. Pero son detalles. Si tú te das cuenta, nosotros estamos todo el rato tratando de contener las vías de agua de un buque que está completamente desfondado ideológicamente, desfondado moralmente, desfondado financieramente, como me lo podrá confirmar Axel. En este momento lo que tú necesitas es un overhaul completo. Tenéis que sacar al buque del agua, le tenéis que cambiar prácticamente el casco, las máquinas, los mástiles, con suerte queda la bandera, ¿no? Que esa es la única que no cambiamos nunca, pero el buque lo tenéis que, le tenéis que hacer una repotenciada completa porque ya no da para más y no sirve ya para lo que fue creado, honestamente. Y creo que se ha transformado en un peligro para nosotros también por su ineficiencia, por un lado, porque genera una demanda autoritaria peligrosa por el otro. Oye, sí, Axel, tú me prestaste un libro de Kohei Saito que se llama El capital en el antropoceno, donde la idea es justamente desmontar absolutamente el capitalismo por los efectos que tendría sobre el clima y el medio ambiente, etc. A mí a veces me da la sensación, y te pregunto por la situación económica de Chile, a ver si nos puedes iluminar aquí a todos, que pocas personas saben mejor que tú qué es lo que está pasando en esa dimensión. A mí a veces me da la sensación de que aquí se está avanzando ese proyecto. Solamente esta es una manera introductoria como para decirte, háblanos de cómo ves la situación económica del país. Lo que ocurre es que Chile es una cleptocracia a estas alturas. Obviamente tú tienes distintos grupos de interés viviendo el Estado. Bachelet dijo hoy día que había que fortalecer más el Estado, lo que significa hay que engrosar más nuestros bolsillos. Eso es lo que significa, con cargo a los contribuyentes. Y el problema de estados sobredimensionados gigantescos que tratan de resolver la vida, entre comillas, a todo el mundo con derechos sociales está en todo Occidente. Estados Unidos tiene un problema de endeudamiento inmanejable. Nunca van a poder pagar esa deuda que tienen hoy. Y básicamente lo mismo le pasa a Europa. Países como Japón están con más de 200% de productos endeudados. Entonces, nosotros hemos seguido el mismo derrotero
con gobiernos de izquierda, Piñera y Bachelet, porque hasta Bachelet 2 estaba relativamente sana las finanzas fiscales, el gobierno central por lo menos. Después se destapó Latina, le sacaron el tapón y hoy día ya tiene una deuda total, sumando todo, de 60% del producto entre las empresas estatales, que lo único que hacen es perder plata, las municipalidades y el gobierno central. Y todas esas plata que están despilfarrando, una buena parte, y otra parte se la están robando. Entonces, ¿cómo resuelves eso? Es bien difícil. Yo no veo la voluntad política aún en Chile, en la ciudadanía, para corregir ese problema. La verdad es que Chile no está lo suficientemente mal como para dar un golpe de timón realmente profundo tipo Milei. No estamos tan mal, o sea, podemos estar mucho peor. El país todavía tiene que quebrar, que yo le doy 2 gobiernos más o 3 máximo a este ritmo de gasto para quebrar. Tienes que tener ciertos niveles de pobreza que se están disparando, un desempleo todavía mucho más alto, la inseguridad peor que ahora, porque puede ser peor, incluso a lo que está hoy. Y tal vez ahí la gente despierte y diga, no, la verdad es que queremos una corrección radical, porque cuando tú ves las personas mejor evaluadas en la encuesta son Evelyn Matei y Michelle Bachelet. O sea, es una cosa que a ti te dice que el país está totalmente perdido, digamos. O sea, este no es un país en que la gente esté pensando bien si es que esas encuestas son ciertas. Yo no lo creo. Yo tengo prueba de que esas encuestas no están midiendo como corresponde. No, yo creo que sí. Manipulan la opinión. Yo creo que sí, porque piensa tú que en Chile la Constitución comunista sacó un 38% de apoyo. En Chile tenía un 40% de zurdos duros, poquito menos. Sí. Y entre los Sí, que le tienen simpatía, o sea, digamos que tenéis un 35%, tal vez había algunos confundidos que votaron, pero 35%. En Venezuela, si las actas son ciertas, Maduro sacó un 30% de gente todavía Claro, apoya. el desastre que dejó. Exacto, que dejó todo el chavismo y él especialmente, ¿no es cierto?, con un Producto Interno Bruto que ha caído un 70% desde que él llegó al poder, con miseria generalizada, más del 80% de los venezolanos en la pobreza, más del 50% en la indigencia, etc. Entonces, la verdad es que... Ahora, ojo Axel, te puedo hacer un comentario porque hay un punto que la gente no ha considerado respecto a las cifras de Venezuela. Si tú sumas los 7 millones de personas que salieron de Venezuela al padrón electoral, Maduro se queda quizás con el 15%, 12%. Sí, porque es casi un 25% de la población. Pero son todos adultos normalmente con derecho a voto, que es por eso que no los dejaron votar en el extranjero. Son casi 8 millones. Pero claro, la verdad es que... Pero así todo, o sea, yo tengo ciertas dudas de que Chile esté lo suficientemente mal aún para que la gente quiera un cambio duro, radical. Tal vez en materia de seguridad estarían más dispuestos a bancarse decisiones duras, pero la élite no está dispuesta a tomarlas. O sea, nadie en Chile vamos a estar dispuesto a tomar las decisiones que hay que tomar. Yo diría que ni hablemos de la centroizquierda y la izquierda, obviamente que no. Y tal vez algunas personas en la derecha, obviamente tú y 2 o 3 gatos más, están dispuestos a tomar las decisiones que hay que tomar. Y tendrían tal vez respaldo ciudadano, pero la élite no está de acuerdo con eso porque todavía no le están secuestrando a los niños a la salida del colegio. Entonces, mientras eso no pase, o no los maten a ellos, o no maten a un juez, a un político, a un gran empresario, la élite no va a estar dispuesta a tomar las decisiones que tienen que tomar. Y eso me lo han dejado meridianamente claro. A mí, en mis conversaciones que he tenido con distintos representantes solo para agregarle un dato. Axel. Así es que... Solo para agregar un dato duro que sale hoy día en el Mercurio, las 5 comunas más afectadas por delitos, un dato que, o sea, titular del Mercurio, las 5 comunas más afectadas por delitos violentos son de la capital y forman parte del plan Calle Sin Violencia. Eso es lo que ahí tú ves, ese es titular del Mercurio hoy día, ahí tú ves la decisión y la voluntad que tiene este gobierno para, un tema de internet, que tiene este gobierno para combatir el crimen. No, si este gobierno tiene una agenda a favor del crimen. Yo me refiero a si llegara a ganar un gobierno de centro-derecha, entre comillas, porque en realidad centro-izquierda tipo Chile Vamos. Y el problema está en que, y yo lo he dicho en otras entrevistas en televisión, el problema está en que si
Si ganara Elías Matei, por ejemplo, y hace un nuevo gobierno tipo Piñera, la popularidad de Elías Matei, un mal gobierno, por eso digo, la popularidad de Matei a los 7 meses va a estar en 20%, o 25%, y su gobierno va a haber muerto políticamente en el primer semestre. Y le abriría las puertas a otro gobierno de izquierda. Y le abriría las puertas a otro gobierno de izquierda o a una reacción realmente dura de derecha, porque la gente va a seguir buscando seguridad. Pero no sé si lo tienen claro. Parece ser que algo entienden de esto, pero una vez que estén en el poder, no creo que tomen las decisiones porque les va a importar más lo que diga la ONU, lo que diga, si está gobernando Kamala Harris, obviamente, eso va a ser más relevante para ellos que lo que le está pasando a la gente dentro del país. ¿Me explico? Ahora, el problema, los círculos de referencia. Permíteme hacerte una observación, porque lo vi, por ejemplo, con el caso de la Comuna de Santiago. Yo tengo la impresión de que muchas veces las decisiones se están tomando en razón de los intereses particulares más simples, ni siquiera tan complejos como quién gana en Estados Unidos, etc. El señor Mario Desbordes fue respaldado por Chile Vamos, y estoy diciendo al punto de presionar brutalmente para la bajada de Aldo Duque, cosa que obtuvieron, ¿ya? Negociaciones que por lo demás mucha gente dice yo participé de esa negociación, yo no tenía idea hasta el mismo día lunes en que se publicó la noticia de que se bajaba Aldo Duque junto con las fotos, yo no tenía idea que Aldo Duque se había bajado, ¿okay? Entonces malamente podía haber participado de esa negociación. Pero fuera de eso, los intereses particulares, cálculos electorales mínimos, o sea, de mínima densidad política, ¿ya?, que tienen que ver con lo que es la dinámica dentro de los partidos, en este caso dentro del propio Partido Renovación Nacional y sus distintas corrientes, conducen a que a Mario Desbordes lo coloquen en la ciudad capital como candidato y fuercen su candidatura. ¿Para qué? Para que no le corra a un senador en su región después. Así de sencillo. Y colocaron a una persona que en su momento llamaba a la población a mantenerse movilizada durante octubre. Colocan a esa persona que, por el amor de Dios, declaraba que los carabineros habían violado los derechos humanos en noviembre del 1810. Una persona que le cayó por la espalda al gobierno en ese momento en todas las formas posibles. Lo colocan como candidato a alcalde de la comuna capital. Uno podría decir, claro, no, esto es la ONU, el Mario Desbordes defiende la Agenda 2030, que también es cierto. Pero yo lo que observé ahí, si es que me quedo solamente con lo observado, ya no con lo que son los hilos atrás, que pueden existir de todas maneras, fueron los cálculos más simplones. No, pero ese es otro tema, Johannes. Yo no estoy hablando de eso, que es la típica política de corto plazo de los partidos. Yo estoy hablando en un eventual gobierno de Matei, las decisiones se toman de seguridad desde el gobierno, desde el Ministerio del Interior, desde la agenda del gobierno y en el Parlamento, fundamentalmente. Si tú querís reminar la frontera norte, por ejemplo, tienes que hacer todo un proceso desde el gobierno para denunciar el Tratado de Ottawa, salirte de ahí, si es que eso es posible, en teoría. Y eso sí va a tener repercusiones de tu imagen a nivel internacional. Tú te imaginas a la prensa atacando a Matei, el New York Times, diciendo hija de miembro de la dictadura de Pinochet, ahora pone minas en la frontera norte donde van a morir las vicuñas y tal vez uno que otro niño que vaya por ahí. Porque eso es lo que va a decir el New York Times. No, pero puedo imaginar el New York Times ya servía a Stalin, porque no va a servir ahora a la extrema izquierda. El New York Times le lavaba la cara a Stalin, el New York Times le va a dar toda la figura de Fidel Castro, el New York Times es lo más repugnante que existe. Y si antes era repugnante, hoy día es mucho peor. Entonces, inventaba, ¿no es cierto?, que Piñera está dejando ciego a todo el mundo en tiempos de la crisis del 19, etc. Entonces, pero esa es una presión que a ellos les importa. ¿Me explico? A ti no te importaría, a Rodolfo Carter tal vez tampoco. Pero como los círculos de referencia de ellos son sus amigos en Boston, son los amigos de la ONU, son los amigos de la Unión Europea, son todas esas personas, entonces sí van a abstenerse de tomar determinadas decisiones complicadas, duras, que son necesarias, sin embargo, para arreglar el país en materia de seguridad.
y van a hacer lo mínimo posible. Y ahí es donde creo que van a fracasar, porque ellos están llegando con la idea de que van a administrar un oasis de tranquilidad, como dijo Piñera, antes que se le fuera todo al carajo, ¿ya? Y van a llegar con la sensación todavía, aunque ya son más conscientes, pero de que esto se puede administrar nomás, de que aquí no hay que hacer cambios estructurales profundos y pegar un machetazo como corresponde. Y ahí es donde va a tener una pérdida de aprobación del gobierno en los primeros meses, porque la gente, si vota por Matei, va a votar pensando en que ella va a resolver el tema de la seguridad. Es por eso, sobre todo. Ahora, Y ¿tú como crees no que vaya a creo... llegar? Yo tengo la duda que Evelyn Matei vaya a llegar al final a la... En primer lugar, dos dudas. Una, de si va a haber primaria de Chile Vamos, no creo. Dos, de si Evelyn Matei va a llegar a esa primaria, porque no te equivoques. Lo que estoy observando yo también es que los niveles de canibalismo político dentro de Chile Vamos, que no es ninguna novedad por lo demás, ¿no? Llegan a tal punto que podrían en algún momento incluso costarle a Evelyn su candidatura. No nos equivoquemos respecto de eso en Chile, porque un año antes de la última elección, los candidatos puestos en Chile eran Lavín y Jadwe. En un año, No, bueno, yo estoy haciendo el estas análisis sobre la dinámicas base. internas pueden hacer cualquier cosa, es una cuestión brutal. Yo estoy haciendo el análisis sobre la base de lo que indican las encuestas hoy, obviamente que puede cambiar mucho de aquí a un año más. Y espero equivocarme también en el caso de que ella llegara a ganar, de que finalmente tenga la conciencia de que el éxito político de su gobierno va a depender de que aplique doctrina de shock en los primeros 3 meses. Si no hace eso, se va a desplomar, Puede ser. pienso yo, en las encuestas. Pero ese es el punto, que estamos en un momento en la historia de Chile en que si el próximo gobierno no toma decisiones radicales, me parece que vamos a tener unas próximas décadas espantosas, muy malas, no solo en lo de seguridad, sino que también en lo económico. Ahora me gustaría preguntarle a los dos, porque está ahora en la coalición de gobierno se está fisurando producto del apoyo del Partido Comunista a Maduro y la actitud que ha tenido el presidente Boric de no reconocer el triunfo del otro candidato, pero al menos de decir acá hubo fraude, o no sé si esa fue la palabra, pero más o menos eso es lo que... Y esto está tensionando mucho digámoslo así, uno le daba la sensación de que eran impermeables estas personas, de que estaban absolutamente, su unión, su alianza, era de una cohesión muy férrea, porque en realidad lo que comparten son una serie de, uno podría decir, por ejemplo, el caso de fundaciones. Uno ve que en ese caso lo que comparten es un tejido, digamos, hecho para poder robar. Después, todo lo que ha sido el apoyo que le han dado a los criminales, a la primera línea, la bancada pro crimen, la ida del señor Boric a ver a Palma Salamanca. O sea, ellos comparten historias que no se pueden contar y que no se pueden saber. Y eso genera una cohesión muy potente al interior de un grupo. Salió incluso Vallejo ahora, media trasquilada, porque la criticaron desde Venezuela por apoyar al presidente Boric en esta posición. A mí, yo no alcanzo a ver más allá, como estoy escribiendo mi libro, Telepensantes, por eso no les he hecho columna los días lunes, he estado 11 horas, 12 horas trabajando en ese libro, pero sí me he enterado de esto y de alguna forma intuyo que algo potente está pasando aquí con la izquierda que estaba tan cohesionada y tenía un bloque más o menos impermeable. ¿Te puedo hacer una observación? En Chile hay 3 izquierdas, no hay 2. ¿Ya? Hay una izquierda progre que depende filosóficamente de la escuela de Frankfurt, Berkeley, etcétera, ¿ya? Que podríamos subsumar en la parte más grande del Frente Amplio. Después, y algunos elementos en el Partido Comunista, ¿de acuerdo? Especialmente los más jóvenes, ojo, ¿ya? Después tiene la izquierda marxista tradicional, ¿ya? Revolucionaria a la antigua, la de los paredones. Y esa izquierda está compuesta por el Partido Comunista, el resto del Partido Comunista, la base del Partido Socialista, no necesariamente su cúpula, pero sí la base, una buena parte de la base del Partido Socialista,
Y last but not least, y esa es la fuerza de choque que tiene efectivamente esa izquierda revolucionaria, la gente en torno al PT. Ustedes se preguntarán quiénes son, bueno, los da unos Tótoro, el señor Artes, etc. La izquierda marxista revolucionaria depende directamente de Caracas, ¿ya? La izquierda progre depende de Washington. Y lo que queda de socialdemócratas, que son 3 gatos, tiene sus referentes políticos más bien en Europa. Entonces lo que tú tienes en este momento es un choque muy potente, no solamente a nivel de lo que es la política interna, porque en Venezuela chocan los 2 grandes grupos de interés. Tú tienes Rusia, Irán y China, que están respaldando a Venezuela, y los intereses de los estados que eran en algún momento el mundo libre, que ya no lo son, que es entonces Estados Unidos, Occidente, geopolíticamente están chocando en Venezuela. Y por eso tú tienes un quiebre en política internacional en Chile. Pero es un quiebre dentro de la izquierda internacional, la izquierda que todavía está acoplada a China, Rusia, y que se ha hecho aliada de Teherán, ¿ya? Y la izquierda que depende del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ahí yo veo la razón de ese menjunje. Por lo demás, filosóficamente no son compatibles. La izquierda marxista tradicional no es compatible con la izquierda deconstruida de la Escuela de Frankfurt para la construcción de un proyecto político. ¿Por qué? No, pero si el proyecto político de ellos siempre ha sido destruir todo, primero que nada. ¿Te acuerdas de no Brzezinski, sino que Bezmenov, Yuri Bezmenov, el oficial del KGB? Ok. Él dijo que ellos estaban construyendo esta nueva izquierda en Occidente, ¿no es cierto? Pero él dijo también que iban a ser los primeros fusilados. Y dijo que iban a ser los primeros fusilados porque servían para desestabilizar el sistema, pero no para construir el sistema que ellos querían construir en Occidente. ¿Me explico? Sirven para destruirlo todo y de hecho lo han destruido todo. Pero no sirven para construir el sistema de reemplazo. Eso era lo que decía él en ese momento, el año 79-80, cuando nos advertía del efecto de disolución que creaba entonces esta nueva izquierda. Y lo que estamos viendo ahora es que esta nueva izquierda se tomó el poder en Occidente, está destruyendo Occidente. Pero la vieja izquierda no tiene la fuerza para construir sobre eso, o sea, de ganar una revolución y normalizar el sistema en su sentido, porque cayó la Unión Soviética, porque ya no hay nadie que quiera respaldarlos en eso. No, pero para eso tienen la Agenda 2030, que en el ODS 10 dice la igualdad entre los países y al interior de los países, y habla de igualar la situación de la vida de los individuos, es decir, el outcome de los individuos al interior de los países, y parte de esa agenda se está llevando a cabo de una forma muy intensa, digamos. O sea, lo vemos en la ley Zamudio, lo vemos en la ley antihombres, lo vemos en la ley Karim, se aplica solamente en Occidente. Esta agenda no se aplica en Rusia, no se aplica en la India, no se aplica en China, no se aplica en Vietnam, no se aplica en África, en los países musulmanes. Esta agenda no es una agenda global en el sentido estricto, aunque tiene aspiraciones globales, pero es una agenda que se aplica en la práctica solamente en países occidentales que antes eran libres, donde pudo florecer esta porquería sin que los agarraran a palo. Porque además les voy a contar una cosa, al menos del último artículo que leí en el Pan Am Post, sobre la cantidad de organismos que hay al interior, que son los centrales de la ONU. Creo que eran 17, y de los 17, en 5 China tenía la presidencia y en, por ejemplo, 11 tenía la vicepresidencia. O sea, esto que está siendo avanzado desde la ONU en contra de Occidente, cuando la ONU está absolutamente capturada por China, es como bastante obvio, ¿no? Es la batalla cultural. No sé, Axel, ¿cómo ves tú esta discusión? No, claro, y China está fomentando todo esto. Eso está demostrado por algo que Ron DeSantis prohibió los institutos Confucios también en Florida. Hay estados que los han prohibido. Y
recuerdo una reunión que hubo entre miembros del gobierno chino y creo que fue Blinken o algo así, en que Blinken le sacó en cara la violación de los derechos humanos en China, y los chinos le contestaron: ¿y ustedes cómo tratan a las minorías, a los afroamericanos y toda esa gente que en su racismo sistémico y todo lo demás? Y como el mismo Blinken, o uno de estos, había sido uno de los principales promotores de esa idea, en discursos abiertos de que Estados Unidos era tan racista y era tan esto, usaron las mismas armas para dejarlo totalmente fuera de juego. O sea, los chinos le dijeron: si al final ustedes son peores que nosotros, o por lo menos lo mismo. Con este discurso tan imbécil de los progres, que Dios nos libre de que ganen Kamala Harris, porque su papá además es un profesor marxista, reconocido economista marxista en Estados Unidos, y ella tiene toda la inspiración marxista y además de construccionista. Y ahí yo sí creo que, si bien hay incompatibilidades algunas entre el marxismo clásico y el posmodernismo, la escuela de Frankfurt, pero hay un vaso comunicante que es clarísimo, que es la intención de destruir Occidente y la civilización basada en la cultura del individualismo, el respeto por el derecho a propiedad y todo eso. Sí, y los cánones tradicionales, históricos, que han permitido que nosotros seamos lo que somos. Además, epistemológicamente se presentan igual. O sea, tanto el marxismo como todo este wokismo que vemos hoy día niegan la existencia de la unidad de la razón humana. O sea, en principio tú, como hombre blanco heterosexual, tienes una racionalidad distinta que la que tiene una mujer lesbiana negra, digamos, y tú no puedes entender la racionalidad de ella porque la tuya obviamente es parte de una estructura de opresión en que tú eres el privilegiado y en definitiva vas a tener que necesariamente, a menos que seas un iluminado, de ahí viene el concepto to be woke, estar en desacuerdo con lo que está planteando ella, o el blanco iluminado que está diciendo que ella está siendo oprimida por ti, por el hecho de que tú existes. Y los marxistas hicieron exactamente eso cuando hablaban de que había una lógica proletaria, una racionalidad proletaria y una racionalidad burguesa, y que eran incompatibles, y que finalmente los únicos que podían ver la verdad eran los que sabían de materialismo dialéctico, y entonces podían dilucidar el curso de la historia y toda esta cuestión. Entonces hay muchos elementos en que se sienten cómodos entre ellos, ¿no? Y por eso Boric al final no piensa tan distinto que Giorgio Jackson y la Camila. Piensan más o menos lo mismo. Tú ves para atrás a Boric. Pero esos son los jóvenes de la escuela de Frankfurt, pero ojo con el marxismo tradicional. Porque pero la Camila, espérate, pero la Camila defiende, es como Lautaro Carmona, porque la Camila te dice que Venezuela es una democracia. Eso está claro. Bueno, porque el concepto de democracia que tienen ellos es uno distinto que el de la democracia occidental, si no nos equivoquemos. Ellos dicen democracia. Ella tiene toda la parte dura, revolucionaria. Acuérdate cuando dijo que la vía hermana no la habían abandonado, todo eso, y que Castro era la esperanza para Chile. Lo tengo absolutamente claro. Pero permíteme ir al tema filosófico, porque es súper importante. Tú lo planteaste, tú lo mencionaste. La izquierda marxista tradicional dice que tiene en su poder, dado que eleva una Anspruch, ¿cómo se dice? Es una... Sí, una demanda. Dice que tiene un fundamento científico su aproximación a la política. ¿De acuerdo? Ellos plantean que habrían identificado y serían los dueños de la verdad. Es el totalitarismo marxista tradicional. Sí, correcto. Lo interesante, y es ahí donde realmente se quiebran los dos espectros. ¿Por qué? Porque la izquierda woke no cree ni siquiera que exista una verdad. No, eso es cierto. Aunque la reclama. Es una diferencia brutal. Pero ¿sabes qué? Yo creo que, entrando por otro lado, que puede ser un poco más ecléctico, pero cuando uno lee la poesía satánica de Marx, y cuál era el objetivo que él plantea, porque esa poesía no es así como que está hablando de los cachitos de Satanás. Yo también tengo una poesía escrita del diablo de Nietzsche. No, él no está hablando de eso. Él está desafiando a Dios, que va a destruir su reino. Y hay un componente que ahora lo está estudiando Jordan Peterson, que dijo que él estaba escribiendo su nuevo libro sobre el carácter mefistofélico, en términos de que Mefistófeles, no Baphomet, Mefistófeles es el demonio que destruye la creación. Y Mefistófeles aparece por primera vez como registro arquetípico en la historia de Abel y Caín. Entonces, Jordan Peterson dice, necesariamente en esa historia nosotros vemos
a ese Mefistófeles que surge con Caín, ¿no es cierto?, que son los dos opuestos modos de vida y que se encarna en el marxismo. Él cuenta en una conversación con Ayaan Hirsi que está escribiendo sobre este tema. Entonces, ¿qué es lo que me pasa? Yo creo que el marxismo está vestido de muchos ropajes que no nos permite ver lo que es en esencia. En esencia, el objetivo es destruirlo todo y luego instalar un sistema que mantenga esa destrucción. La cultura de la muerte que nos están imponiendo ahora, donde todo es castración, donde todo es feo, donde todo te repugna, donde te dan te quitan las ganas de vivir, de ir a trabajar con una ley Karim, de tener pareja con una ley de antihombre, te quitan todo, te destruyen todo. Bueno, fíjate que en este libro, que es lo mejor que se ha escrito jamás sobre la escuela de Frankfurt, de Rolf Biggershaus, lo publicó en inglés el MIT, creo. Sí, Polity Press del MIT. Él dice que la escuela de Frankfurt era puro marxismo camuflado al final. Lo dice textual. Era marxismo camuflado, a pesar de que tenían esta cuestión como de la teoría crítica, de que la verdad era tan relativa y todo. Pero resulta que cuando tú vas a ver la obra Fausto de Goethe, la tentación en la que cae Fausto precisamente frente a Mefistófeles es que está tan frustrado porque no logra el conocimiento que él quiere adquirir, porque sabemos que el conocimiento es difícil, es un desafío inalcanzable tenerlo completo, y él está tan frustrado con las ciencias porque no le proveen de todo el conocimiento del universo que él renuncia a la razón, y él acepta la oferta, la tentación de Mefistófeles de vivir un mundo librado a las pasiones, y ahí es donde también le permite rejuvenecer y engañar a Margarita para seducirla y todo eso, y después termina en una tragedia para todas las partes involucradas en esto, porque Margarita termina básicamente muerta, además matando a su hijo. Entonces, el asunto es que el tema epistemológico es clave, porque Marx lo que hizo precisamente, y Hayek lo explica esto, fue destruir esa unidad de la razón. Y para cuando tú vas a la Unión Soviética, tenías a Lysenko, ¿te acuerdas? El que estaba encargado de toda la Academia de las Ciencias allá, básicamente agrícola. Bueno, él dice, bueno, toda esta ciencia, la biología mendeliana, toda esta occidental es burguesa, entonces vamos a reemplazarla por el materialismo dialéctico y la esencia del materialismo dialéctico. Había otra ciencia, los nazis hacían lo mismo, la ciencia judía no vale la ciencia aria y así. Y hoy día estás con esta idea de que, bueno, los hombres pueden ser mujeres simplemente si se autoidentifican, porque lo otro es una ciencia creada por el hombre blanco heterosexual que es un opresor, y como no existe la verdad, tampoco desde ese punto de vista, la verdad es lo que dicen y se contradicen los que niegan la existencia de la verdad. Entonces, es una cosa que es mucho más caótica en ese sentido. Es cierto, tiene menos sistema que el marxismo, que te propone un plan de cómo va a ser la sociedad y la economía centralmente planificada y todo, pero en última instancia los efectos son similares. Ahora, ¿qué es lo que no les gusta a los marxistas clásicos? Que el clivaje normalmente era proletario versus burgués. Y ahora te pasa que cuando lo han fragmentado tanto al punto de que una raza con otra también están en conflicto, entonces resulta que entre los proletarios también hay conflicto, porque los negros contra los blancos, los gays contra los no gays. Entonces la unidad de acción revolucionaria empieza a perder su fuerza. Y se hace imposible. Empieza a combatir entre ellas, que es lo que estás viendo hoy día, que las lesbianas combaten con las trans, y que los trans las acusan de que son transfóbicas porque son hombres, digamos, porque no quieren acostarse con, en realidad, hombres biológicos, y entonces las discriminan, y después empiezan todo este tipo de conflictos que son como graciosos. Después vienen las minorías islámicas que salen a marchar junto con los católicos para que no les enseñen toda la cuestión LGTB en los colegios a los hijos, pero después se andan agarrando a palos en las calles porque uno de los inmigrantes de esto mató a... Entonces, es una cosa súper caótica. Ahora, tú sabes que existe una teoría que por lo demás es marxista. ¿Cómo se llama? Zizek, el croata. Sí, Slavoj Zizek, es de Eslovenia. Es esloveno, exacto. Creo que fue él, si no fue él, corríjanme, el que planteó que esta cuestión progre había empezado a ser impulsada por Wall Street y el gran capital una vez que se produjeron las grandes manifestaciones en Nueva York después de la crisis del 2008. Que habían habido tremendas manifestaciones
contra el sistema bancario, que yo Occupy Wall comparto Street. completamente, porque salieron a salvar a los bancos mientras la gente perdía sus casas y quedaba en pelota, ¿no? Y que del gran capital, de las grandes corporaciones, habían empezado a impulsar esto para quebrar el movimiento, para quebrar la capacidad de la gente de oponerse a estas megacorporaciones, lo que habían hecho en su acuerdo corporativista con el gobierno de los Estados Unidos. Y tú sabes que yo en general no tengo mucho, a mí no me sobra mucho para filósofos marxistas, pero esa observación, cuanto menos hay una correlación temporal. Bueno, Si sí no sé hay si no hay una causalidad, hay una correlación temporal efectivamente del momento en que aparece el movimiento woke, realmente impulsado por las corporaciones, y esa crisis. sí sé que es bastante crítico el movimiento woke, ¿eh? Y de Sí, hecho por eso digo. lo describe Por eso casi digo, que él dice que el movimiento woke es una creación de los Y él lo grandes hace. grupos de interés y grandes grupos de capital que estaban entonces en la cama con el gobierno de los Estados Unidos en ese momento. Sí, yo lo que pasa es que esto ya lo vienes viendo avanzar en las universidades incluso de antes. Ahora, puede ser que le hayan puesto fichas los grandes intereses, pero los que más se compraron esto fueron los partidos demócratas, o sea, los demócratas en Estados Unidos. Y lo han promovido mucho las tecnológicas que no estaban metidas en el problema del año 2008. O sea, Google, Facebook, todas estas grandes tecnológicas han sido en Silicon Valley incluso más agresivas en muchos sentidos, promoviendo la agenda woke. Pero mira quiénes son los dueños de Google. No, Los fondos sí, de inversión. no, o sea, pero habría que ver ahora quiénes son los dueños de Google, pero los dueños principales, Larry Page y, ¿cómo se llama el otro? Sergey, se me va el apellido, pero típico. Igual que Meta, sí, están abiertas a la bolsa, pero no me termina de convencer 100%. Lo que sí que las empresas lo han promovido, sí, lo han promovido. Ahora, como con un afán de desarticular la resistencia de clase, no lo sé. Podría ser, serían muy inteligentes si estuvieran en eso. Yo creo que es más un tema de moda que te da un estatus, creer esas ideas que hoy día son las que predominan en las buenas universidades en Estados Unidos y que predominan en los círculos supuestamente de élite. O sea, que si tú no piensas así, no eres aceptado. Sí, pero lo que pasa es que Es lo que una se estaba interesante teoría. lo que es el wokismo finalmente es la imposición de una concepción antropológica que es opuesta a la vida, que es antivida. Estamos frente a una concepción antropológica materialista de autopercepción genital. Todo se reduce a la genitalidad, todo lo que vale, todo lo que importa. Resulta que desde la genitalidad sí, pero esencialmente el punto siempre está dado en el tema de empresas LGBT, las mejores no sé qué. Si tienes, todo tiene que ver con eso y a la par con este ecocentrismo que nos están imponiendo, desmantelando el antropocentrismo. Cuando la criatura está al servicio de la creación, nos van a poder arrasar completamente porque nosotros ya vamos a estar siendo autopercibidos algo que no somos, porque nos van a haber deconstruido absolutamente todos los lazos que tenemos con el mundo, porque tú desde la genitalidad no amas, porque todo se está descuajando. Este concepto antropológico, materialista, genital, que niega tu psiquis, niega la unidad de la razón y de la razón y de tu cuerpo, que niega la posibilidad de que tú fundes una identidad. Todo tiene que ser trans, transespecie, transexual, transnacional, transedad. Todo es el cambio de la norma binaria, por eso dicen yo no quiero ser binario, los que son woke, del movimiento woke, porque ellos quieren ser trans y eso significa ser fluido permanentemente, no tener ni un elemento fijo en tu identidad. Eso se traduce en un estado de emancipación. ¿Y quién es el gran emancipador? Bakunin lo dice. Pero las principales víctimas son las mujeres jóvenes de izquierda. O sea, y los niños. Sí, pero no de familias normalmente progres, no siempre, pero normalmente progres. De hecho, están las estadísticas de las patologías mentales, cómo han explotado entre mujeres jóvenes, y eso fundamentalmente entre las mujeres de izquierda, que se identifican como más progres o más de izquierda, que viven en las grandes ciudades. Las conservadoras tienen, según distintas encuestas, estaba leyendo un artículo del Economist ayer, declaran niveles de satisfacción con su vida que llegan y de cómo cómo la sociedad trata a las mujeres. Ponte tú que entre las mujeres de izquierda es un 30%
que dice que está conforme y el resto dice que está disconforme, que lo rechaza. En las conservadoras un 70% dice que está conforme. Y al mismo tiempo le preguntan cómo ven sus propias vidas y automáticamente las de izquierda están mucho más frustradas, son pesimistas, están con problemas más de ansiedad y depresión y todo, que las conservadoras, que son mucho más alegres y están más felices con su vida. Entonces, ahí hay un tema que la ideología, o sea, porque si tienes papás demócratas y que te mandaron a Stanford o que está chupando toda esta cuestión de ahora, se lo está mamando, claro, el hijo te va a afectar mucho más. Y además pasan más tiempo en redes sociales. Las mujeres de izquierda pasan mucho más tiempo en redes sociales, donde son infectadas por el feminismo y todas estas cuestiones mucho más que las conservadoras. Eso están todos datos en un artículo del Economist de ahora, de 2024. Entonces, ahora sí, en Estados Unidos es muy importante el tema racial, porque como tuvieron esclavos, esa cuestión la han explotado hasta decir basta, y de ahí se han colgado todas las otras identidades que han tomado un rol muy relevante, pero al mismo tiempo te están tratando de hacer sentir mal solo por ser blanco y estar pidiendo disculpas y arrodillándote. Esa es parte la verdad es que solamente el espejo de lo que eran las normas racistas que habían hasta 1960 y algo. Jim Crow, sí. Es solamente el espejo, nada más. Y es lo mismo que pasa, a mí me ha pasado en la comisión aquí en el Congreso, en las comisiones, cuando se habla entonces de, por ejemplo, estas leyes que le quitan el derecho a la presunción de inocencia a los hombres, etcétera. O las restituciones de tierras supuestamente ancestrales y todo el cuento. Yo cuando les planteo que están castigando a gente que no cometió nunca jamás un delito para premiar a gente a la cual nunca jamás se le violentó, no les importa. No, es ideología pura. No les importa. Ellos piensan solamente en términos de grupos a los cuales tienen que enfrentar y de los cuales se tienen que aprovechar, porque no te equivoques en un punto. ¿Dónde quedaron los derechos de las mujeres ahora que la izquierda woke se ha dedicado a impulsar única y exclusivamente el derecho de los hombres que se creen mujeres? Sí. ¿Dónde quedaron los derechos de las mujeres? A la autora de Harry Potter, la señora Rowling, que es una feminista de las feministas de... Estamos hablando como la Alice Schwarzer en Alemania, cuestiones por el estilo, ¿ya? La tratan de fascista. Bueno, acaba de tratar Maduro de fascista Boric, así que parece que el término fascista es barato de utilizar por parte de la izquierda. Siempre. Pero tú vas viendo cómo en la medida que van avanzando su agenda, van despreciando a los grupos que en algún momento supuestamente respaldaron. En Estados Unidos, durante mucho tiempo, era la izquierda la que salía respaldando y defendiendo a los judíos. Bueno, ¿qué sucedió ahora ¿qué pasó ahora con el tema Palestina? Sí, pues hoy día la izquierda es la antisemita. Y se transforma, y en 3 tiempos andan discurseando y cualquiera diría que salió Goebbels de la tumba. No, son furiosamente antisemitas, pero eso tiene que ver con el identitarianismo progresista, porque cuando tú le entrenas a toda una generación o 2 generaciones en la idea de que los blancos heterosexuales de clase social alta son los opresores por excelencia, son racistas por naturaleza, porque esa es la tesis, ontológicamente racistas, y colonialistas que han destrozado al buen salvaje que vivía y era inocente y puro, los israelíes, los judíos, forman parte del grupo de hoy, del grupo de los opresores, que están, en el caso de Palestina, abusando de una minoría étnica, además gente de piel más oscura, mientras los israelíes, que hay de todo, obviamente, pero son más de tipo blanco, dominante, tienen dinero, etcétera, etcétera. Entonces caes en la misma lógica. Tú no puedes defender a los supuestamente oprimidos afroamericanos, que es una estupidez, porque no son oprimidos en Estados Unidos, y al mismo tiempo decir, no, está bien que Israel vaya y se defienda y liquide a Hamas. Porque tú estás con la gente de color de piel de las minorías o no, de las supuestas minorías. Pero el único término, si te das cuenta, el único término relevante para esta gente es el color de piel. Y si tú agarras la lógica de esta gente, es exactamente la misma, con un distinto crisol de colores, que la del Partido Nacional Socialista. Es exactamente la misma lógica que los nazis. Es exactamente lo mismo, lo único que cambia son los actores. Yo lo dije en mi libro La Nueva Inquisición, sí, es un nuevo nazismo.
cuando la identidad racial es lo único De que hecho, importa. no sé si es neomarxismo o es neonacionalsocialismo lo que estamos viendo. Bueno, tampoco son tan lejanos el uno del otro, la verdad. También es cierto. Es difícil identificarlo de repente. Este otro tema que va para largo. Nosotros quedamos, Axel, yo sé que te tienes que ir. Me dijiste que hasta las 8, si quieres quedarte más, yo feliz, pero como me habías dicho, así que podemos seguir conversando de esto porque hay harto más para... Y tenemos también todos los chats que nos han enviado con apoyo, que podemos responder. Y yo solamente decirles que así como en el nacionalsocialismo tú tenías razas moribundas, que eran las que no eran suficientemente puras y germánicas, ¿no es cierto? En el marxismo tenías clases moribundas, que eran las burguesas que tenían que extinguirse por la ley de la historia. Bueno, ahora con la Agenda 2030 vamos a tener vidas insostenibles, porque si hay vidas sostenibles, hay vidas insostenibles. Y esas vidas insostenibles van a ser aquellas de familias conservadoras, familias que quieran tener hijos, personas que quieran tener libertad frente al Estado. O sea, acá nos están imponiendo, es la misma dinámica, es lo que yo trabajo en mi libro. ¿Cómo se replican uno y en otro? Porque ustedes me están diciendo lo de la raza que está muy fuerte en Estados Unidos. En Europa puede estar mucho más fuerte el tema de la inmigración con los musulmanes. En Chile puede usarse, que de hecho se está usando mucho más a la mujer en contra de los hombres y viceversa. No, el indigenismo aquí también es muy potente. El indigenismo también, pero al final, cuando ustedes van a los Juegos Olímpicos, al final, cuando ustedes van a la Agenda 2030, cuando ustedes van a la educación que se imparte castrando niños en todo Occidente, es antropología materialista y genital. Y debajo de ese paraguas se van haciendo las excepciones para cada país. Y se van destacando más unos u otros grupos según sea conveniente para tensionar los antagonismos al interior de la sociedad y hacerla implosionar. Si ustedes me preguntan a mí qué es lo que yo creo que puede llegar a pasar acá, es que dado que acá el objetivo de los transhumanistas, que, ojo, Zizek en Sobre la Violencia comenta la alianza de Porto Alegres con el Foro de Davos. Y dice, y él habla de Porto Davos. Y dice que personas como Bill Gates, Soros, etcétera, hablan de sí mismos, se autoetiquetan como los comunistas liberales. ¿Ya? Lo cita, así de simple, en su libro Sobre la Violencia. O sea, el oxímoron para variar ahí, ¿no es cierto? Y el objetivo de esta gente es reducir la población. Entonces, ¿qué mejor que desatar una guerra civil masiva? Ahora, eso ya se está produciendo, ¿no? O sea, hoy día veía datos sobre la tasa de natalidad en Occidente, y partiendo Chile. Chile tiene una tasa de natalidad de 1.4 hijos por mujer, 1.3 hijos por mujer, que ha caído en los últimos 5 años de 1.5, 1.6 o 7 incluso a eso. O sea, es una disminución gigantesca de la natalidad. Lo mismo en toda Europa, Estados Unidos, Corea del Sur, un desastre, Japón, un desastre. China tiene un problema de que de aquí a fin de siglo se va a morir la mitad de la población, o sea, o 40% de la población. Entonces, yo creo que dada la bomba que esto significa para las finanzas públicas, porque toda esa gente envejece y pasa a depender del Estado en montones de cosas, vas a tener cada vez más reacción en contra por necesidad política, de subsistencia de las finanzas públicas, básicamente, de la idea de que no tengan hijos. No, todavía está fuerte esa cuestión y viene del lado ambientalista de manera muy radical. Pero tú ves ya gente como Macron que está diciendo, no, tenemos que tener más hijos. Hay algunos políticos en Alemania diciendo lo mismo, que estamos con problemas graves de natalidad, porque ellos tampoco son diciéndolo hace 20 años. Sí, no, y no lo van a lograr cambiar, pero tampoco son tontos en el sentido que saben que colapsa todo el sistema. Que cuando bueno, en Canadá te ofrecen la eutanasia. Hay un caso bien famoso, porque lo llevó incluso a la corte en Canadá, el Canadá, el Justin Trudeau, el amigo de Gabriel Boric, de una atleta paralímpica ganadora de medalla de oro paralímpico, que le solicitó entonces al sistema que para su casa a ver si no le podían construir una rampa. Y le llegó una carta ofreciéndole la eutanasia. Entonces... Sí, pues, claro, muy avanzado en toda esa degeneración. Pero Noruega también lo tiene. Noruega, es más, el año pasado salió un reportaje en la radio Bio Bio que Noruega, con el tema de la eutanasia, ya había llegado, no sé, a un
porcentaje del total de los muertos, un porcentaje importante son por eutanasia. Sí, y yo me puse a estudiar el caso de una niña que ese grupo está empezando a aumentar de 28 años, la Soraya, no le sé pronunciar el apellido, que está en mi libro, la llevo ahí, que ella decide a los 28 años suicidio asistido porque... En Holanda fue eso. Noruega, creo. Noruega, Holanda, bueno, es que a mí ahora yo ya tengo las cables quemados, pero los datos se me pueden ir. Pero ese grupo, Países Bajos, ese grupo de jóvenes con depresión que no se sanan y que se suicidan a través de la eutanasia, está creciendo cada vez más. Sí, pero no es el problema que tienes, porque esto es algo que lo tienes desde Rusia hasta Japón, Corea del Sur. El problema de la natalidad es global, salvo un par de lugares en África. Y los países musulmanes. Sí, pero incluso ahí ha ido cayendo la natalidad. Yo estaba revisando los datos. Todavía están sobre reemplazo, obviamente, pero ha ido cayendo. Entonces, el tema es que las mujeres ya no tienen hijos. Ese es el problema. Y en ninguna parte, prácticamente en ninguna parte, con excepciones. Y cuando más dice la amenaza más grande a la civilización, a la subsistencia de la civilización, bueno, tiene razón, no solo por un tema de que van a quebrar todos los estados, sino porque ¿quién te sigue manteniendo funcionando todo? Si llega un punto en que no vas a tener ni personas que te puedan construir un edificio. O sea, porque va a ser muy poca la mano de obra, o sea, te va a encarecer a tal punto que no vas a poder, a menos que tú digas que los robots lo van a reemplazar todos, pero eso se ve lejano. Entonces no vas a tener médicos, no vas a tener gente para atender a las personas en edad avanzada, no vas a tener ingresos a las arcas fiscales para sostener todo el sistema. Para que hablar la soledad de la gente. La soledad que Inglaterra tiene un ministerio de la soledad. Hoy día nadie reclama su cadáver. Sí, en Londres el Economist publicó también un artículo sobre eso, miles de casos de gente que se muere y se dan cuenta los vecinos por el olor. Y después van y los recogen y a veces en un estado de descomposición tal que no los pueden ni reconocer. El tema de la soledad además genera mucho costo porque te enfermas más, tienes más problemas de salud, te mueres antes, etc. Entonces para el Estado es un costo alto. Y la verdad es que no se ve cómo se puede revertir. Lo único que parece que está claro es que la natalidad es más alta en grupos más religiosos, más conservadores, que en los grupos progres o la gente más liberal, digamos, que tiene uno o ningún hijo. Pero, que son más pero alérgicos sí a asumir responsabilidad por sus propias vidas y las vidas de otros. Ese es el tema. Sí, tienen una visión muy pesimista de la existencia humana también, sí. muy frustrada, muy amargada. Entonces no están conectadas con esa parte del amor. Ahora, también hay razones económicas. Comprarte una casa hoy en día es mucho más difícil que 50 años atrás. Con un trabajo normal. ¿Cachai? Y eso pasa no solo en Chile, pasa en todo el mundo prácticamente. Y todo el mundo quiere irse a la ciudad. Por favor, concedido a todo esto. 20% más del precio de la casa. Digo para los que dicen que Bachelet fue una gran idea. Oye, ¿qué les parece si pasamos a las dudas, preguntas y consultas del público? Yo sé, Axel, que tú te tienes que retirar, pero yo también me tengo que quedar 12 minutos más para alcanzar a responder algo. Ya, yo los dejo. Chaolín. Oye, Axel, un abrazo grande. Gracias por acompañarnos y ojalá que se repita. Estuvo súper entretenido. Por lo demás, contarles que tenemos 4.420 personas en línea en este momento. ¡Wow! Bueno. Excelente. Mira. Un gran abrazo a todos ellos. Los vamos a repetir una vez al mes por lo menos. Un abrazo. Un abrazo, chao. Cariño, muchas gracias. Ya, vamos uno y uno. ¿Qué te parece, Juane? Ya, yo solamente quiero contar una infidencia, porque decían, ¿por qué Axel está tan oscuro? Porque yo estoy sentada en su escritorio, el pobre se tuvo que ir al living porque no tengo internet, así que no les podía hacer el programa, me vine a la casa de Axel y él me dejó su escritorio, por eso yo estoy luminosa y se fue a sentar al living ahí todo. ¿Ven? Así, eso es cariño, ¿eh? Eso es patriarcado, Juane. No, claro, obvio. Ya, dale, vamos. Es que siempre está en las sombras por lo demás, no sé si te has dado cuenta. Oye, ya pasemos a la primera pregunta, o primer comentario. Primero yo y después tú, ¿te parece? En lo que alcancemos hasta las 20:20, ¿te parece? Ya. Ok, tenemos Héctor Vergara, dice, hoy el más excelso grupo de soberanistas de nuestra patria. Gracias, Vanessa, gracias, Axel, y gracias, presidente Johannes Kaiser. Con el corvo de los dientes, listos para comenzar la gran batalla cultural. Muchísimas gracias, Héctor. Cariños. Os toca. Ya, pues, pero yo no sé cómo poner cosas, tú tienes que poner.
No, si tú tenías en los comentarios, al lado derecho tenéis los No, destacados. hay grupo Johannes. Pero es que no me aparecen todos los tuyos, pues. Me aparecen solamente los que... ¿Y cómo lo hago entonces, dices tú? Arriba tienes los comentarios en vivo y a la derecha tienes los comentarios destacados. Uy. Y No apretáis. sé ni siquiera cómo se ponen, pues, Johannes. No, tenés que apretar encima nomás. A ver. Pero es que no me abre. ¿Te está pidiendo la tecnología? No, yo no sé hacer esto que tú me estás pidiendo. Bueno, entonces vamos a seguir con los de acá. Saludar a Alejandra, que nos mandó un super sticker. Emilio dice, saludo a los tres fantásticos. Yo me parece pésimo lo que hizo Duque. Te la jugaste de buena fe, eso no se hace a una persona bien intencionada. Ese tipo nunca más. Mira, yo no sé cuáles son las razones de Aldo. Yo lo que sé es que yo el mismo día lunes me enteré de su decisión. ¿Y qué le voy a decir? Ahí estoy. That's it. Yo quiero decir algo porque Aldo estuvo en el programa sin picarse la semana pasada, justamente. Entonces, solamente les quiero comentar, él se veía complicado, Gonzalo lo vio venir, le dijo, yo creo que tú ya decidiste renunciar, qué sé yo. En Radio Bio Bio salió que Chile Vamos le ofrecería como un cargo a diputado, un espacio de diputado, no sé, un cupo. Ya, independiente de todo, y que aquí estaba, que ardía el chat también con el tema de Aldo, porque obviamente que genera una gran decepción. Fíjense que por primera vez desde 2012, creo, hoy día salió en el Mercurio que hay más de 700 candidatos independientes a las próximas elecciones. Ha sido la inscripción con más independientes aquí lo tengo, desde 2016. Récord de 703 independientes que buscan competir por las alcaldías, alerta a partidos políticos. Ese era el espíritu, eso es lo que había que hacer, y se puede entender perfectamente que Aldo haya pensado lo que él dijo, ¿no es cierto? Él dijo que estaba con esa duda porque si él hacía que se perdiera Desbordes, no quería que saliera más la Irací, pero eso él lo sabía desde el primer momento, lo voy a decir yo, eso él siempre lo supo. Entonces uno no puede estar traicionando si él no llegó a donde llegó solo. Hay mucha gente que se cambió, que trabajó por él en la comuna, que se la jugó como tú, Johannes, y todo. Uno no puede llegar a traicionar a su gente. Si primero que todo, si eso fue un escenario posible desde el comienzo. Así de simple. A menos que él hubiera tenido una espalda de muchas lucas para poder invertir en su campaña y darle vuelta a la cuestión. 1. 2. Ok, podría haber tomado su decisión. Pero aquí hay una cosa que yo les voy a decir a todos los telepensantes y los miembros Nacional Libertario. Si tú tienes que tomar una decisión que te da pena, que va en contra, que tú sabes que implica una decepción para toda la gente que te ha apoyado y que además tiene costos muy altos para esa gente, tú no te sacas la foto. Así que, mi estimado Aldo, yo sé que puede haber tenido buenas intenciones, no lo sé, no sé si hubo negociación con cupos por algo, no tengo idea, pero déjeme decirle que uno no se saca la foto abrazando al otro candidato, menos aún cuando, y usted lo sabe, se lo digo acá, el señor Desbordes ha dicho que no se puede criticar la política de seguridad del gobierno de Gabriel Boric. Si usted tiene un mínimo de cariño por el país, de respeto por sí mismo y la gente que lo apoyó, nunca debió haberse tomado la foto con el señor Desbordes. Calladito, se habría visto más bonito. Bueno, yo sí quiero hacer un punto todavía respecto de lo que se había planteado, que tanto a Aldo como a mí nos habrían ofrecido cupos. En primer lugar, yo no iría nunca por un cupo de Chile Vamos a una elección. Entonces no tienen nada que ofrecerme a mí. ¿Ok? En segundo lugar, Aldo podría haber ido perfectamente bien a una elección, si es que hubiese perdido la municipalidad, a una elección a diputado también por un cupo, ya sea del Partido Social Cristiano, podría haber ido como independiente o podría haber ido por el Partido Nacional Libertario. Entonces tampoco creo que sea el tema del cupo el que fue decisivo en esa materia. Si se negoció alguna otra cosa, no tengo idea, no lo sé, pero eso por lo menos lo quiero dejar despejado, ¿no? El tema de los cupos es algo que inventó literalmente, cuanto menos en lo que a mí respecta, lo inventó la prensa. Tú, Vanessa, sabes que yo he conversado con ustedes más de una vez y me he reído también de la idea de ir al Senado, aunque se me ha planteado un par de veces. Ahora, les voy a decir una cosa. Sigan picaneándome y de repente voy al Senado y echo a alguien. Voy a buscar entonces el lugar donde hacer el mayor ruido.
¿no? No, pues, siguen picaneándome, porque va a terminar siendo una profecía autocumplida si siguen. Ya. Pero yo soy muy feliz como diputado por Santiago. ¿Ya? Muy bien, me parece. Yo tengo, los estoy viendo los chats, pero no sé cómo ponerlos en pantalla. Podría leerlos rápido. Hay un clic en el medio que dice mostrar. Si le pones encima de tu mouse, Ya. aparece la opción mostrar. Si apretáis simplemente el comentario, va a aparecer en pantalla. No me pasa. Yo creo que tengo algún tema, pero quisiera leerlo igual, porque al menos para que no se queden los pobres con la sensación de que no le respondimos. Tenemos a Paola Chile, qué alegría, mis hermanos favoritos de la vida. Gracias, Paola. A Orlando. Sí, aparece aquí. Entonces tengo los tuyos también. Ya, perfecto. Ya. Gracias. Ya, dale. Entonces. Ya. Muchas gracias. Orlando A dice, a JK sin picarse, otra decepción con Duque. Bueno, eso ya lo comentamos. Vamos al siguiente tema. Fernando Silva dice, saludos Kaiser por 3. El proceso de crisis y de decadencia de la cultura occidental se asemeja a la Roma del siglo III. Estas crisis son irreversibles. No. ¿Y saben qué país ha demostrado que la crisis no es irreversible? China. Desde el punto de vista cultural, no estoy hablando desde el punto de vista demográfico. Pero China y Taiwán han demostrado que la crisis no es irreversible. Lo que era China a principios del siglo XX, desde el punto de vista de la corrupción generalizada, el consumo de drogas, etc., es probablemente parecido a lo que es Occidente en este momento. No existe algo así como el proceso irreversible cuando existe la voluntad férrea de revertirlo. Bueno, vamos a ver. Ahora, China pasó por un proceso muy desagradable para revertirlo y tiene en este momento un gobierno tiránico. O sea, no sé si tiránico, pero por cuanto menos han vuelto a su tradición imperial, podríamos decir, ¿no? Porque siguen nombrándose comunistas, pero el sistema de gobierno es muy parecido al sistema imperial antiguo. Para que veas que todo tiene que cambiar, como decía el gato pardo, Vanessa, para que todo siga igual. Para que todo quede igual, ¿no? Una cosa muy rara. Stefano, entonces les diría que no pierdan la esperanza. Sí, la única batalla que se pierde es la que no se pelea. O sea, esa está garantizadamente perdida. Stefano dice que buen programa, gracias por el gran trabajo que hacen los 3 por Chile. Felicitaciones, muchísimas gracias, Stefano. No, y además Stefano es de esos que yo abrazo con fuerza, así que gracias por estar, Stefano, te pasaste. Y Jerry, tú, bienvenido, nuevo miembro. No sé si en Esfera Pública o en el Nacional Libertario, pero bienvenido igual. RTA nos dice que nadie trabaje en el Estado ni en cargo de elección popular sin haber trabajado un mínimo de 5 años en el sector privado. Sería sano que supiesen lo que duele trabajar en el sector privado muchas veces, lo que duele el tener susto de perder la pega y no poder pagar las cuentas a fin de mes, lo que duele de repente tener también jefes que se comportan como, ya sabéis cómo. Bueno, en el sector público también lo tienes, pero por lo menos tienes el estatuto administrativo, estás mucho más protegido, ¿no? Pero bueno. Y lo que cuesta también ganarse las lucas, que después te las sacan del bolsillo para pagar a los funcionarios públicos. Gracias, B, dice los Kaiser un ejemplo. Gracias, muchísimas gracias a ti. Hernán Rodríguez nos dice, la élite o casta, como dice Milei, no está preparada para ese cambio que comentas, Axel. Es que no sienten, no sé, Vanessa, mi impresión es que no sienten que los impactos les lleguen suficientemente cerca. Siempre está el camino al aeropuerto para irse a Miami. Lo que pasa es que eso es lo que te habla del estado la única palabra que me viene es putrefacción, pero yo no quiero usar esa ya, en que está la mentalidad de una élite que necesita vivir y sufrir ella en carne propia algo para reaccionar. Se supone que, dado que tú eres élite, estás en una posición en la sociedad, tienes cierta educación, tienes ciertas herramientas que te permiten empatizar con el dolor ajeno e ir en ayuda de la gente, porque además tienes el poder para hacerlo. Entonces, si solamente cuando tu refrigerador va a estar vacío, si solamente cuando a ti se te corta la luz, si solamente cuando a ti te secuestraron a un niño, vas a reaccionar, no debieras de ser élite, porque las élites, digamos, al menos en la teoría, se supone que son quienes estarían destinados a dirigir
al país, a sacarlo adelante, a ayudar al que no tiene el poder y no está en una buena posición social. Entonces, y por lo demás, tu reacción va a ser inútil. Porque al ser una reacción individual, se va a perder porque no va a tener fuerza. La única reacción que efectivamente cambia las cosas es cuando es una reacción masiva. Y es por eso es que es tan importante que no sea una persona en la élite, 2 personas en la élite, estoy hablando de la élite en el buen sentido de la palabra, en las personas, en los académicos, empresarios, etcétera, los que se pongan las pilas en esta materia. Porque tú necesitas a esa gente también para dar el ejemplo al resto, de jugarse incluso lo que uno tiene por lo que tenemos todos. Porque si no te pasa eso, o sea, o ganamos juntos o perdemos por separado. Y la idea, ojo con esta cuestión de la interseccionalidad, porque la idea de esa izquierda es tenernos a todos separados, a todos peleados los unos con los otros, a merced completamente del poder, ya sea de las grandes corporaciones económicas o del Estado. Así que mucho ojo con el cizañeo. Porque el que anda sembrando cizaña normalmente no quiere nada bueno para la gente. Absolutamente. Nos quedan varios. Hagamos una lectura siquiera. ¿La hago yo? Ok. A ver si podéis hacerlo tú. No. Junto a Luis, entonces, recomienden un libro libertario al hueso cada uno. Chuta. Pensémoslo. Camino a servidumbre. Perfecto. En eso hasta estamos de acuerdo. Dale, siguiente. Para no dejarlo sin leer. ¿Ustedes creen que la elección de Trump cambiaría el clima acá en el Cono Sur? Sí, absolutamente. Creo que solamente si es capaz de desmontar el departamento, o sea, las acciones del Departamento de Estado y efectivamente terminar con el financiamiento de todos estos grupos progre. Sí, pero yo creo que después de que estuvieron a punto de matarlo y de meterlo preso, me imagino que va a llegar con otra, si alcanza el poder, va a tener ganas de hacer esas cosas. Vamos al próximo. Luis Tronc dice, ¿qué opinan de la jugada de Aldo Duque? Feo. Bueno, ya lo comentamos, así que muchísimas gracias, Luis. Pablo Alarcón nos dice, hola, estimados, un lujo tener a los hermanos Kaiser juntos haciendo batalla cultural. Johannes, ¿has hablado con Donaldo por lo de su baja? No he hablado con él. María Pía, muchísimas gracias. Ahora te toca a ti. Corazón de María, hacer acuerdos con Chile Vamos a seguir dándole la pasada al globalismo, sí, y eso fue lo que discutimos a Aldo. Bueno, finalmente Aldo también estuvo por el apruebo en el segundo proceso y eso era la constitucionalización de la Agenda 2030, así que si no tiene la sensibilidad, no digo que le haya estado a favor, que lo haya visto de esa perspectiva, pero si no tiene la sensibilidad de luchar contra el globalismo, entonces bueno, no hay mucho más que hacer. Próximo, entonces. Grande, Axel. Muy bueno tu libro, El odio a los ricos. Sí, está muy bueno, realmente. No te pude leer, pero gracias, SDG. Pablo Cobo, saludos, muchachos. Abrazos desde Miami. Muchas gracias, Pablo. Cariños a Miami. Y a la comunidad cubana ya. Te toca, dale tú. RTA, mi teoría respecto a los zurdos. El maligno quiso destronar al creador por envidia y fue arrojado al abismo con 1/3 de todos los ángeles. Todo calza, 33%. Está buenísimo. Está genial. No sé si en ese caso hay correlación o causalidad. Goku décimo medido dice, saludos al trío Kaiser, una acotación respecto al wokismo. Recomiendo ver la entrevista de Aaron Russo con Alex Jones respecto al plan de Rockefeller, el feminismo y el rapto de los niños por el Estado. Mira. Sí. Es bien interesante esa entrevista. Marcela Cudo dice, ojalá Johannes llegue a ser presidente de Chile. Bendiciones y mucha suerte. Muchísimas gracias, Marcela. Y también por los buenos deseos. Chileno liberal libertario dice, Don Joe, sus hermanos participarán en su mandato. Bueno, tendría que preguntarles y primero hay que ser elegido. O sea, no es tan sencillo. Ahora, evidentemente, que en este caso no se podría hablar de nepotismo porque díganme qué gente más preparada hay que Vanessa y Axel. Sir McLeod dice, yo llegué tarde, espero que te desmarques de Duque lo más duro y públicamente posible. Los traidores de la trinchera son los que más daño hacen. Mira, yo te voy a decir una cosa. En general, las personas toman sus decisiones
por buenas o malas razones. A veces son buenas razones y son malas decisiones. A veces son malas razones y son buenas decisiones. Yo en este sentido, ¿voy a quebrar la vara sobre Aldo? No, no lo voy a hacer. Yo creo que él en algún momento tendrá o explicará qué es lo que hizo. Yo personalmente me sentí muy frustrado, lo tengo que reconocer, el día lunes cuando me enteré a las 12:43, creo que me llegó el WhatsApp, de que efectivamente se había bajado, porque eso significaba que ya había hecho la conferencia de prensa, ya se había bajado, ni siquiera, y ya había conversado que se iba a bajar, ni no me informó, y en ese punto de vista, claro, es frustrante, ¿ya? Pero yo siempre quiero creer lo mejor de la gente, a pesar de que estoy preparado para lo peor. Y voy a seguir tratando de creer lo mejor de la gente, porque de otra manera tampoco puedes vivir en este planeta, ¿no? Pues convivimos todos. Entonces, bueno, beneficio a la duda, dicen por ahí. Paola Chile dice, la parte material económica influye al momento de pensar en tener hijos. Se da como respuesta, es caro tener un hijo. De hecho, han hecho impagable tener un hijo y han destruido la educación, han destruido la Junji, han hecho imposible tener un espacio para las guaguas ahí porque, bueno, las capacidades no dan. Han depreciado la moneda, han empobrecido a la gente, encarecieron los créditos, con lo cual también es mucho más difícil comprarse una casa. Dense cuenta, toda esta cuestión parece que fuese intencional, ¿no? No nos equivoquemos. No, y además te tiran al Estado en contra de ti mismo. Sí. Tú no puedes educar a un hijo hoy día porque entonces van a llamar al Sename, porque entonces, imagínense el Sename que murieron 1.300 niños en democracia en el Sename y todavía no sabemos nada de quiénes son esos criminales. Y ahí no quieren matar a los niños cuando tienen un problema con los padres que le ponen un límite. Y tú sabes, que yo apreté al defensor de la niñez. Ahí quedó. ¿Qué pasó con eso? No, es que nosotros no hacemos querella en todos los casos. Ah, bien ahí. Bien ahí. Les voy a asegurar una cosa. Llego a tener la posibilidad de hacerlo y no solamente por los niños del Sename, sino que no saben la cantidad de causas y de investigaciones que voy a desatar. Y si es necesario traer investigadores extranjeros neutrales para hacerlo, lo voy a hacer. Aparte de la auditoría completa del Estado. Y si tengo que construir 20.000 espacios más en la cárcel para que paguen todo, bien ahí. Ok, vamos, pues ya estoy en la hora de mi próxima reunión. Dice, las venas abiertas Esquizoamérica. Dice, irónico que el posmodernismo pasó a ser una paradoja. Su negar todo dogma pasó a ser un dogma en sí mismo. ¿Ah? Qué buena. Se agradece Javier Castillo. Muchísimas gracias, te pasaste. Romarbe dice, la familia presidencial, excelente. Joe, presidente, ex ministro de Economía y Hacienda, Vanessa de Educación. No se niegue, el Chile se la merece. Pero ¿qué vamos a hacer con el Ministerio de Educación si yo quiero... la verdad es que yo lo iba a fusionar con cultura, ciencia y no sé yo quiero un plebiscito para que Chile, primero que todo, se manifieste si es que está a favor de que siga el Colegio de Profesores existiendo como entidad o si es que hay que disolver eso, porque eso es un tentáculo del Partido Comunista. Y segundo, si es que está a favor de vouchers que el Estado pueda darle a los padres para que los padres metan a sus hijos a colegios privados. También puede ser dentro del esquema de la subvención, subvencionado y se acabe toda esta educación estatal, el adoctrinamiento, se acabe absolutamente todo. O sea, lo que hizo Caramanos... Exacto, lo que hizo Caramanos con la figura de la primera dama, yo lo haría con todo lo que es educación no pública, sino que estatal. Eso quiere decir, ¿qué significa? Que en lo público ayudar a las familias que no pueden financiar, perfecto. Pero se acabó el Estado metido en la educación. Así es. Y bueno, y le entregamos la administración de los colegios a los profesores en cooperativas. ¿Qué te parece? Y con eso no, y que gestionen, y si gestionan mal, se vuelve a licitar. Y ellos se ganan sus lucas. Así como ¿Qué te parece? Mira, tenemos que terminar, lamentablemente no alcanzamos. A ver, voy a leer solamente los comentarios porque no alcanzamos a responderlos, ¿de acuerdo? Dice Goku, dice, teniendo en cuenta la agenda progre que impulsan las leyes Karina, antihombre, etcétera, cuando las mujeres no se han contratado, que los hombres no se acerquen, ¿a quién le echarán la culpa? Yo estaré con un paquete de cabritas. Muy correcto. Fernando Santos, por si a alguien le interesa, estoy vendiendo pomada marca El Duque.
Luis Tronc dice, ¿creen que el unionista Desbordes es más idóneo que Duque? Claramente hubo engaño a esa gente que dio su voto. ¿Cuánto habrá recibido por debajo de la mesa? Yo no supongo malas intenciones y no haría una acusación de ese tipo sin tener pruebas. Pero les conté cuál ha sido mi propia experiencia en esta materia. Nit English dice, JK tiene que hacer una barrera sanitaria con chiste, vamos, no apoyar por nada en el mundo al globalista Desbordes, ni Cubillo, ni PRT de adelante, los quiero. No sé qué significa PRT. Después, no es nada, Joe, alguien de tu equipo investigó a Duque, las causas estaban abiertas y había una de más de 1 tonelada de droga, esto va más allá de todos, tienen derecho a defensa, no te enojes, a ti te apoyo. Sí, nosotros hicimos un chequeo de Aldo y una de las razones por las cuales lo respaldamos fue porque todo el mundo tiene derecho a defensa. El problema habría sido si Aldo hubiese él mismo cometido un delito o si él mismo hubiese estado, por ejemplo, conflictuado con la Comisión de Ética del Colegio de Abogados o lo que hubiese sido. Ahora, evidentemente que no se ve especialmente bien, pero es una actividad legítima, a diferencia de muchos otros que han cometido, o que han realizado actividades ilegítimas y están en política. Bueno, no importa, da lo mismo, ya pasó eso. Ginny nos dice 3 Kaiser, lo mejor. Maite Contreras, muchísimas gracias, te pasaste. Ricardo Pinninghoff nos dice, Vanessa, hace un tiempo te escuché hablar del concepto de nueva democracia, puedes desarrollar el concepto, felicitaciones a tus padres. Va a tener que desarrollarlo en otro momento, pero queda la tarea entregada. María Antonieta dice, cariños con admiración a los dos desde Temuco, muchísimas gracias y saludos a Temuco, nosotros dos vivimos en Temuco un tiempo. David Riquel me dice, primero agradecer a los 3, hace un gran esfuerzo. Johannes consulta a Nayib cómo lograr zafar de todo esto, considerando que El Salvador tenía todo mal. No es mala idea. Jorge dice, gusto de verlos a ambos juntos. Joe, ¿qué opinas del llamar a votar nulo en las municipalidades? Hoy Camille Sigl llamó al voto nulo, que de plop. Mire, cada uno que haga lo que considere que es correcto. Eso es libertad de acción. Yo personalmente siempre he pensado que el voto nulo es complejo, pero también es un tema de una aproximación moral y una decisión política que tiene que tomar cada uno. Si decide votar nulo o blanco, o es un tema absolutamente suyo. Por lo demás, hay más candidatos también en la papeleta, tengo entendido. También por Santiago, que es solamente 2. CJ Competición dice, concuerdo con Joe, la inseguridad es un objetivo de la Agenda 2030, posicionar el caos para perder tu libertad, te vigilarán día y noche, no tendrás nada y serás feliz, absolutamente. Marcos Vargas dice, sigan firmes donde están, así lo haremos, muchas gracias. Saludos de un país anticomunista, Polonia, grande Polonia. Chocapic, saludos, Johannes, un honor escucharlos, cariños a Axel y Vanessa, gracias. Venas Abiertas Esquizoamérica, más que la Agenda 2030, hablen del socialismo fabiano. Esta es solo un medio para llegar a un fin, puesto que sectores atribuyen a esto al liberalismo. ¿También de acuerdo? Paola Chile se ha transformado en miembro por un mes. Excelente, Vane, ministra de Educación. Muy bienvenida. Y Manuel Rodríguez, muchísimas gracias. Ok, ahora sí, pues ya estamos 5 minutos incluso. Un abrazo a todos. Así que muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo, si Dios quiere, pronto acá en el Nacional Libertario. Y en Esfera Pública, pues se me olvida. Y en Sin Picarse. Y no nos piquemos. No nos piquemos, no te piques. Ya, un abrazo. Chao. Chao. Hasta luego, muchísimas gracias. Cuídense. En definitiva, este episodio de Sin Picarse deja en evidencia que el debate político sigue profundamente tensionado, pero también demuestra quienes están dispuestos a sostener sus ideas con argumentos firmes, incluso en escenarios adversos. Johannes Kaiser no solo enfrenta las críticas y los cuestionamientos directos, sino que mantiene una postura clara, coherente y sin concesiones, marcando diferencias frente a sus interlocutores y dejando en claro su visión sobre la realidad política y cultural del país. Más allá del cruce intenso y los momentos de alta fricción, el programa confirma que estas conversaciones son necesarias para entender el clima político actual y las distintas miradas que hoy dividen a la opinión pública. Kaiser logra posicionarse como una figura que incomoda, pero precisamente por eso genera debate, atención y apoyo. Y es en ese choque de ideas, sin filtros ni correcciones, donde queda claro por qué su presencia sigue siendo central en la discusión política chilena. Gracias por ver el video. No olvides darle like, dejar tu opinión en los comentarios y suscribirte para más. Nos vemos. Snoop Dogg.